Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Bueno, en esta noche, que Dios bendiga a todas esas personas que nos escuchan una vez más por la misericordia y gracia del Señor Jesucristo. En este tu programa, En Verdad Lo Dice. Un programa muy particular que traímos en esta noche. Sería ya el episodio número 7. Número 7. Y para mí en particular, yo sé que también para el hermano Geraldo y nuestro invitado en esta noche, lo voy a considerar un tema muy especial, muy curioso. Y me llena de nostalgia este episodio en particular porque, hermano Gerald, recuerdo que cuando estábamos orando por primera vez con relación a este programa, ese sentir que teníamos por la obra misionera, por exponer esa palabra a esas personas en necesidad, lo primero que nosotros discutimos fue ayudar a esas personas que están en persecución. Ese fue el motivo primordial por el cual levantamos el programa. Y segundo, ¿verdad? Para poder llevar claridad de lo que dice la Biblia en cuanto a estos temas a veces un poco controversiales. Pero el primero era esto, el poder exponer esa verdad que muchas personas ignoran a veces, de personas que están siendo perseguidas alrededor del mundo, que son parte del cuerpo de Cristo. Y finalmente se nos ha dado la oportunidad, gracias al Señor, de tocar ese tema en particular. Este tema del programa de hoy es la persecución. Así que vamos a comenzar por eso, ¿verdad? La verdad de la persecución, pero no sin antes presentar al invitado de hoy, que va a estar en nuestra segunda sección, La Voz de. Tenemos a este invitado llamado el pastor José Luis Quina. Saludos, pastor, ¿cómo estás? Desde Lima, Perú. De Lima, Perú, importante. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Para mí es un privilegio estar con ustedes este tiempo para tocar este tema que creo que hoy en la actualidad es relevante para la iglesia. Ustedes ya bien lo dijeron en la presentación, que vamos a hablar de un tema que creo que nos surge a todos nosotros hablar de este tema. Si bien es cierto, nosotros estamos viendo en las redes sociales, leyendo en las redes sociales acerca de la persecución, noticias acerca de persecución, pero muy poco estamos hablando acerca de esto, y creo que es necesario que hoy hablemos de esto y qué más con ustedes y en su programa. Así que muchas gracias por el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes este tema. Wow, tremendo, tremendo, ¿verdad? Para los oyentes que están ahí presentes, y estamos a través también de Zoom Live, ¿verdad? Estamos también grabando para los podcasts, y para todos los oyentes es bien importante este tema sobre la persecución, porque el cristianismo que vive hoy día es un cristianismo que la empatía falta. Y aparte que falta mucha empatía, hemos visto cuando se tocan estos temas sobre la persecución, salen estos temas que dicen, eso pasa en todo lugar. Pero no es hasta que llega a nuestros zapatos en donde nosotros podemos decir, verdaderamente me afecta. Cuando le toca a un familiar, cuando le toca a un hermano cerca. Pero el punto que estamos tocando aquí es que todos los hermanos en Cristo son nuestros hermanos y sufrimos con ellos y debemos sufrir con ellos. Y es por esa razón que nosotros traemos este tema. Ahora, muchas gracias al hermano pastor, ¿verdad? Vamos a entrar lo que es para que ustedes vayan entendiendo, como siempre lo llamamos en el programa, para que vayan un poquito de información antes de entrar en la entrevista al pastor, ¿verdad? Apoyar a los cristianos perseguidos significa cuidar de nuestra propia familia. La Biblia nos enseña que en Cristo somos importancia, ¿verdad? Nuestra función, pero todos representamos a Jesús, ¿verdad? Cuando un miembro sufre, todos sufrimos por ello. Cuando uno de nuestros hermanos está sin fuerza para continuar, tenemos que ayudarlo. Las escrituras claramente nos enseñan que las iglesias perseguidas representan en sí a Jesucristo, ¿verdad? En el camino a Damasco, vamos a dar un ejemplo, Saulo, también llamado Pablo, escuchó una voz que cambiaría totalmente su vida. Y esa voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Años después, él se convertiría en un cristiano perseguido y desde la prisión escribiría sus epístolas. Ahora, ¿quiénes son los perseguidos, verdad? Según Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, que os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros, ¿verdad? Solo los que han sido maltratados a causa de su fe son los bienaventurados. Dios se complace cuando su pueblo demuestra que valora más, que demuestra más, que valora más que nada en el mundo esto. Es decir, cuando se mantiene fiel y valiente en medio de la oposición por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hermano, Jesús experimentó oposición y persecución y sus discípulos sufrirían lo mismo y sufrirán lo mismo. Puede que no reciba la recompensa en la tierra. Puede que en estos momentos, de todos los países que nosotros, según el pastor Luis Quina, lo escuchan, según nuestro programa lo escuchan de India, de Japón, de China, de Sri Lanka, si lo pronuncio bien, disculpen. A lo mejor usted está escuchando eso. Nosotros queremos llevarle un mensaje a cada persona que está padeciendo persecución en estos momentos. Cristo estará con usted hasta el final del mundo y a lo mejor están calladitos en un lugar escuchando esto. No lo sabemos. Ellos sí lo saben. Pero a lo mejor no alcanzaremos la recompensa en la tierra, pero seguro la alcanzaremos en los cielos. Pero nos preguntaremos, los oyentes que nos escuchan desde América Latina, ¿esto es nuevo, esto de la persecución? En toda la historia, para mí, desde la creación, ¿verdad? Hemos visto cómo Satanás, ¿verdad? Tuvo un plan, tratar de un plan en contra de la soberanía de Dios. Y vimos cómo primera vez un humano contra otro humano, ¿verdad? Por la convicción de Abel. Y aunque como el primer ejemplo fue Satanás, un ser espiritual en contra de un humano, la persecución en que nos referimos es humano contra humano, sabiendo que los poderes espirituales que se activan siempre están detrás de todo esto. Tenemos que reconocer que desde el principio, desde Génesis, podemos ver un patrón, ¿verdad? Génesis 4:8, que Caín mató a Abel. Y hay una palabra que es la palabra pecado, ¿verdad? Y es donde el mundo y sus países se han enseñoreado de esta palabra, al igual que Caín se enseñoreó desde esta palabra. Y hay un versículo que lo leo y me choca, en el sentido que lo leo y que estamos pasando por esto, ¿verdad? Y yo creo que una vida nacida del Espíritu es importante para expandir el mensaje tal como se nos ha decretado, ¿verdad? Que es un imperativo llevar este mensaje a toda criatura, pero tiene un costo. Y tenemos que llevarlo con valentía y asumir ese costo, cueste lo que cueste. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? La historia está llena de historias sobre la persecución de los santos por parte del mundo. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 40. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y vemos algunos ejemplos bíblicos aquí. El profeta Zacarías, aserrado según la tradición, este fue el método empleado por Manasés para ejecutar a Isaías. Muertos a filo de espada, Urías el profeta murió de este modo. Sin embargo, la expresión puede referirse aquí a la ejecución masiva del pueblo de Dios. Cuando dice que anduvieron de aquí para allá, el pueblo de Dios sufriendo pobreza y persecución extrema, su presencia en el mundo fue en sí prueba suficiente de la gracia de Dios, porque su proclamación de la palabra de Dios a personas pecadoras fue un privilegio mayor de lo que esta gente merecía. No somos diferentes a ellos, ni más bonitos. Pero hermano, examina el costo. Examinemos el costo, porque a esto somos llamados a padecer por la causa de Cristo. En esta hora, en este momento que estamos aquí con el pastor José Luis Quina, nuestro hermano Luis Rodríguez, Geraldo Mercado, su programa En Verdad lo dice, te animo a conocer la iglesia perseguida y apoyarla. Cuanto más la conocemos, más edificados somos. Aunque algunas veces las condiciones que a nuestros hermanos se enfrentan nos causan un gran dolor, la fidelidad de Dios en sus vidas nos anima a caminar juntos. Y damos gracias a todo aquel oyente que está en esta hora escuchando este tema, porque es bien importante que usted pueda participar de esto con nosotros. Totalmente de acuerdo. Como podemos ver, resumiendo todo,
desde el principio, liderada por Satanás, un ente espiritual, utilizando técnicas de engaño, luego influyendo sobre otros humanos, hacer cosas más extremas, hasta la muerte física. Obviamente el objetivo principal es la muerte espiritual, por eso la persecución no solamente busca quitarte la vida de inmediato, sino está acompañada muchas veces del sufrimiento, la tortura, porque recuerden que es una batalla espiritual y lo que estamos buscando, lo que de ellos están buscando el reino de las tinieblas es que neguemos nuestra fe y proclamemos la agenda de Satanás en vez de la agenda del Señor. Ahora, con eso en mente, sabiendo toda esta espiritualidad, toda esta agenda oculta, vamos a proyectar este episodio, este programa, para fortalecer esas vidas, para que continúen enfocados en lo que realmente importa, que se estén enfocados y tengan en mente cuál era la misión inicial por la cual ustedes están en esa persecución. ¿Verdad? Dice la palabra, enfocado, ¿verdad? Con respecto a nuestras miras en el autor y consumador de nuestra fe. También dice la Biblia que no solamente nos han llamado a creer en Cristo, sino a padecer por Cristo. Y con detalles como estos, y vamos a seguir desarrollándolo a través de la entrevista, queremos infundir aliento, esperanza, y no por palabras de hombre. No vamos a decir nada, una filosofía aquí, simplemente vamos a estar citando la Biblia. Por la Biblia misma, vamos a traer esa paz y esa esperanza que tanto necesitan estos hermanos perseguidos. No solamente en países lejos de nosotros, ya aquí al lado, en Latinoamérica. Y como habíamos dicho en episodios anteriores, aquí mismo en Estados Unidos tal vez no ha llegado al extremo del asesinato a los creyentes, pero ya que estamos viviendo la censura masiva por mensajes cristianos. Ahora mismo acá en Estados Unidos, las grandes ¿verdad? Empresas de social media que están haciendo, están pasando un filtro con la excusa de no proveer o la violencia o la ignorancia. Pero dentro de ese filtro que está pasando, los mensajes cristianos han sido censurados con la excusa de que son mensajes de odio, cuando es realmente todo lo contrario. Lamentable, ¿verdad? Porque ahora algunos poner alguna herejía, algún pecado, pues al ponerlo, el filtro acá, por lo menos aquí, yo no sé si es la misma realidad en Latinoamérica, el filtro aquí es que te censuran el video o te lo eliminan y te lo ponen así, mensaje de odio, incita a la violencia, cosa lamentable. Pero de una forma u otra, estamos viviendo persecución, menor o grande escala, y lo importante aquí es reconocer que uno no es menor que el otro, ¿verdad? Uno no es menor que el otro, como dijo el apóstol Pablo, y como bien mencionaste, hermano Gerald, somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Y si alguien se duele, nos dolemos todos, porque somos un mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Pero bueno, ya esa ha sido la verdad de la persecución. Ya sabemos que, como dijo ya Jesús en Mateo, todos aquellos que hacen agresión, todos aquellos que son vituperados, todos aquellos que son perseguidos, todos aquellos que son asesinados por causa de su nombre, son los perseguidos, ¿verdad? Somos de los que estamos hablando en esta preciosa noche del Señor. Ahora, sin más, vamos a comenzar con la voz en esta ocasión, la voz de un pastor, nuestro amado hermano en Cristo, José Luis Quina. Él es el fundador del Ministerio Gracia y Santidad, también pastor de la Bíblica Reformada, Gracia y Santidad, de igual manera. Y para nosotros es un placer, pastor, y nos gozamos con su presencia. Y vamos a dar comienzo a la entrevista, pero no sin antes, ¿verdad? Darnos la oportunidad que usted nos diga un poquito más sobre usted, cómo fue que usted entró al ministerio y fundó el ministerio, el pastorado. Cuéntanos un poquito sobre usted, pastor. Bueno, gracias por permitirme contar un poquito la experiencia de servir al Señor todos estos tiempos. Estamos nosotros en Lima, Perú, exactamente, en la capital, y tenemos sirviendo al Señor aquí en una iglesia reformada ya por espacio casi de 12 años. Empezamos nosotros el ministerio aquí en Lima, viendo la necesidad justamente que hay aquí de iglesias de sana doctrina, y bueno, en ayuda con la Iglesia Unión de Centro Bíblico de Chile, empezamos nosotros a evangelizar aquí, a tocar las puertas, y empezamos a
a predicar el evangelio puerta por puerta hasta que el Señor nos dio la posibilidad de poder formar un grupo en principio y después nos dio el privilegio de poder, digamos, plantar una iglesia aquí en Lima y empezar el ministerio. Son 12 años ya viéndonos bendecidos por el Señor, de poder servir, de poder predicar el Evangelio. Y bueno, y ahora que tenemos esta posibilidad también de las redes sociales, de poder llegar a mucha más gente con el Evangelio, ¿no? Hablábamos de que esto realmente es tremendo, ¿no? Que hemos podido alcanzar a muchas otras personas con el Evangelio a través de las redes sociales, pero específicamente tenemos ya 12 años sirviendo al Señor, mi familia y yo, y tenemos un buen grupo de hermanos que está con nosotros ya hace bastante tiempo. A decir verdad, en el Perú tenemos muchas iglesias, es verdad, muchas iglesias, pero también estamos adoleciendo de sana doctrina, de iglesias que se centren en la predicación, ¿no? Y creo que eso es, digamos, que el común denominador en todos los países, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí, sabemos dónde estamos parados, sabemos qué es lo que se nos viene y sabemos también cuáles son nuestros, digamos, nuestras obligaciones y cuáles son los mandamientos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos seguir adelante. De manera que para nosotros es un enorme privilegio esto y queremos seguir sirviendo al Señor hasta el último suspiro de nuestras vidas, porque a eso nos ha mandado el Señor. Así que digamos que en síntesis, la Iglesia Gracia y Santidad nació de esta manera, viendo nosotros la necesidad de que no habían iglesias aquí. Por la gracia del Señor, también hemos podido preparar a otros hermanos para que se formen teológicamente y puedan ellos también seguir llevando el Evangelio a donde el Señor los quiera llevar, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Me alegra mucho. Y usted ha mencionado algo muy importante. Básicamente el fundamento de su ministerio es ver la necesidad. No necesariamente necesitamos tener una revelación de una salsa saliendo o ángeles bajando. Haz esto. No, ver la necesidad en sí misma ya es motivo como cristiano, como habíamos mencionado en el pasado programa del amor. Tú ves la necesidad, no te puedes quedar de brazos cruzados. Ya eso en sí mismo es un llamamiento. Es tú ser testigo de una necesidad. Es un peso que cae sobre el individuo, que nos lleva a nosotros, ¿verdad? A servirle de esta manera al Señor. Y abundando un poquito, ¿verdad, pastor? En la cuestión de que el tema que estamos entrando sobre la persecución, yo quiero que vamos a mirar las pantallas. En la pantalla va a salir un mapa y yo quiero que los oyentes, que los videntes, los que ven, ¿verdad? Disculpen la palabra, que los que ven y los oyentes vean este mapa. Voy a estar compartiendo aquí con nosotros, con el hermano. Ahí, pastor, ¿puede ver el mapa? Exacto, sí. Si vemos el mapa aquí donde está esta mano aquí, me está ocultando el mapa un poquito en Sudamérica, entre el 2019 y 2020, donde está la mano del mouse. Podemos ver Colombia aquí, ¿verdad? Podemos ver Colombia, esta es la página de Open Door, de Puertas Abiertas, y podemos ver que el amarillo, el color amarillo, representa, el color amarillo representa persecución alta. En Colombia, usted me corrige, pastor, si Colombia colinda con Perú. Sí, somos frontera con el Perú por el norte. Ok. Vemos que la persecución alta, Colombia colocándose en país número 30 en persecución alta, en la lista de puertas abiertas, vemos que es una colinda con Perú. Por algo Dios está permitiendo que nosotros hagamos esto, avisando al pueblo, ¿verdad? Que estemos preparados ante todo esto, porque según la persecución está alta en Colombia, va a ir llegando a ciertos lugares. Y es por eso que Dios permite estas cosas en su soberanía, hermano. Pero podemos ver aquí cómo Perú queda aquí. Perú queda en esta área aquí. Y esto es Colombia. Ahora, Colombia queda en la lista número 30.
Ahora, ¿cuánto faltará para que nuestros países estén en la lista allá, ¿verdad? En la lista, quedemos en el anaranjado, en la persecución extrema. Muchos de los países que ahora mismo nos están escuchando son de estos países aquí, del Medio Oriente, ¿verdad? Y yo quiero, hermano, que usted analice este mapa porque la lista cambió. La lista cambió. Colombia para el 2020 tenía 11 posiciones más abajo. 11 posiciones más abajo de lo regular. Para el 2021 alcanzó 11 posiciones más arriba. La persecución, debido también junto con el narcotráfico, dando presión, ¿verdad? A las iglesias, a los pastores de las iglesias. Pero vamos a abundar un poquito sobre la iglesia en Perú, ¿verdad, pastor? ¿Cómo usted define la persecución ¿verdad? En su área, en su lugar, donde usted ahora mismo pastorea? ¿Cómo usted la definiría? Creo que cuando hablamos de persecución debemos definir algo que es importante. Porque cuando nosotros nos remontamos a la historia de la persecución de la iglesia primitiva, si nosotros miramos la persecución desde ese ángulo y partimos de allí para llegar a nuestro contexto, a la actualidad, podemos ver que la persecución casi siempre ha sido ideológica, por causa de política. Nosotros tenemos la persecución de Nerón, tenemos de Vespasiano, de Domiciano, persecuciones que se han dado por temas ideológicos, por temas de política. A partir de allí, ¿no? El Imperio Romano y todo lo que nosotros sabemos de historia y de la persecución de la iglesia. Hoy nosotros en la actualidad, la persecución que se está dando, por ejemplo, en Colombia, y creo que de pronto el mapa se va a ir actualizando al transcurrir del tiempo y van a aparecer nuestros países. Va a aparecer Perú, que quizás haya ya un tipo de persecución, que si bien es cierto, hoy por la coyuntura que estamos viviendo, no se puede percibir bien, pero cuando nosotros miramos nuestros gobiernos y cuando miramos la política de nuestros gobiernos y la ideología que tiene nuestro gobierno, nos damos cuenta que estamos teniendo una tendencia hacia la persecución. Hoy nosotros en el Perú, por ejemplo, tenemos un partido comunista y nosotros sabemos, y para nadie es digamos, novedoso saber que un partido comunista está en contra de la Biblia y que está en contra de los cristianos y que odia a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ya están ejerciendo persecución, imponiendo leyes que van en contra de la Biblia. Si bien es cierto, no es una persecución donde te sacan de tu casa, te golpean, te maltratan, te llevan a la cárcel, como ocurre en China, como ocurre en los países musulmanes, como ocurre en Corea, pero ya es un tipo de persecución. Ahora, por allí hay muchos cristianos que todavía no están tomando en cuenta esto y que están esperando una persecución como la que ocurre pues en China, en Corea, ¿no? Entonces todavía están como que vacilando con esto de la persecución, pero la persecución no va a llegar, la persecución está allá. Eso es lo que no nos hemos dado cuenta. La persecución está allá y la persecución parte desde este punto de vista. Ustedes, no sé si han visto la última información de Hungría que se negó a aceptar el aborto. Polonia también se ha puesto firme a Europa y lo primero que ha dicho la ONU es que está en contra de eso. ¿Por qué? Porque está en contra de su política. Está en contra de su política. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que digamos que el hilo conductor desde Nerón hasta hoy es el mismo sistema. O sea, se trata de un sistema, de un sistema. Y eso es lo que estamos viviendo y la iglesia va a empezar a sentirse cada vez más apremiada por esto. Hoy quizás algunos países todavía no lo sientan del todo, pero hace unos días hice un informe, un pequeño informe, por ejemplo, que en China ya están monitoreando los cultos online. Wow. O sea, es fácil hacer eso, desarrollando algún tipo de software, ¿no? Entonces monitorean a las personas, a quienes están en el culto, y después fácil llegan a sus casas y las sacan de sus casas para llevarlas a prisión. Bueno, no estamos nosotros en los países latinos, ni creo en Estados Unidos todavía bajo esa posición, pero sí estamos frente a una batalla por parte de un sistema que quiere imponer una ideología que saben que va en contra de la Biblia y estamos viéndonos de alguna manera ya asediados por eso. Eso no es un tema menor.
Yo sé que hay algunos cristianos que piensan que somos paranoicos y que estamos exagerando. Eso no es así. Estamos frente a esto. Estamos frente a una persecución. O sea, que no te puedas poner en ciertos lugares de Estados Unidos un polo, no sé cómo le dicen ustedes, un polo, una camisa que diga Cristo te ama. O sea, estamos ya, ¿no? Frente a una presión. Esto es una realidad, y yo le dije hace un momento a ustedes, la persecución no está por llegar, está con nosotros ya, está en medio de nosotros, está en algunos países actuando de manera, digamos, como un fantasma, si se puede decir así, si cabe el término, pero de manera transparente, como que no se ve, pero nace específicamente de un sistema y estrictamente nace de toda la ideología que se ha plasmado en los grupos de poder, de toda la ideología que se ha plasmado en los gobiernos, y que va corriendo por todos los países, y que obviamente está siendo financiado, y que hay mucho dinero de por medio para que haya este tipo de persecución. Esa es la realidad, y nuestros hermanos necesitan conocer esta realidad. La iglesia necesita saber esta verdad. Puede ser que algunos piensen que somos suspicaces o que estamos conspirando, pero esta es una realidad. Es una realidad, ya está ocurriendo. Si nosotros nos ponemos a mirar los portales de noticias cristianos, nos vamos a encontrar con muchas noticias frecuentes de persecución. Acá nomás tenemos a México, que es un país también donde hay mucha persecución. ¿No? Donde hay mucha persecución. ¿Sí? Creo yo que está en la lista casi de los primeros. De los primeros. Exacto. Y podemos ver, sí, y podemos ver que la misma línea que dice el pastor de la ideología y cómo la política se mezcla en todo esto, podemos ver que todos los comienzos donde llevan a la persecución extrema empieza con este tipo de, son como para dar un ejemplo, son olas que como las olas del mar que entran y vuelven otra vez y se recogen, entran y se recogen. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el tsunami y arrasa. Esto es este sistema, como veré que este sistema va poco a poco entrando, pero como dijo el pastor, muy claro, las personas se creen que a lo mejor somos paranoicos y que estamos conspirando en cuanto a poner las personas que se salgan de su confort, pero es que es necesario que lo sepan, que la persecución, como dijo el pastor, ya está aquí. Y es necesario que de alguna u otra manera no va a ser el mismo contexto que está pasando a lo mejor en India, Japón, pero es otro contexto distinto. Pudiera llegar ahí, sí. Pudiera llegar ahí porque es como bien dijo el pastor, la persecución de acá de Latinoamérica es un poco más como de persecución de agenda. Yo tengo mi política, yo tengo mi estructura, mi organización, mis creencias políticas, y yo como gobernante voy a enforzar esa agenda. Y si tú como cristiano estás en contra de mi agenda, entonces vamos a comenzar con la censura, y entonces vamos a ir escalando poco a poco hasta criminalizar el cristianismo. Ese es el problema. Y muchas personas piensan en el cristianismo, que la política y el cristianismo no van de la mano y no se deberían de discutir, pero es un error. Porque entonces, si nosotros nos hacemos los ignorantes de la agenda del gobierno, que estamos haciendo nosotros como iglesia, cediendo territorio, tal punto que vamos a encontrar como pasó el caso extremo de Nerón, que con conflictos, ¿verdad?, con el gobierno romano, pues hizo un complot para hacer lucir mal a los cristianos, criminalizarlos, castigarlos, y etcétera. Por eso considero muy importante, y lamentablemente también pasó con la administración nueva del presidente actual de los Estados Unidos, que muchos cristianos lo apoyaron, lamentablemente. La cantidad de cristianos que lo han apoyado es increíble, y es como yo siempre digo, esto no es un canal de política, y nosotros no estamos promocionando a ningún partido en particular, estamos promocionando agendas que vayan acorde con la agenda de Jesucristo. Ahora, si tú como político tienes una agenda contraria, pues yo tengo que ponerla, no por politiquería, sino para defender la sana doctrina y la fe. Entonces, ver la importancia, ¿verdad?, de poder estudiar estos temas que son incómodos, porque estoy seguro que muchas personas simpatizan con Biden, ¿ok? Pero vamos a poner en perspectiva, si realmente somos cristianos, no deberemos de molestarnos por exponer algo que está haciendo mal el presidente actual, porque realmente si eres cristiano, nuestro rey de reyes, que es Jesucristo, jamás y nunca ningún presidente debe ser nuestro favorito en comparación a Cristo.
Y no tenemos nada en contra con nadie, no es nada personal, pero si la persona está, por ejemplo, en favor del aborto, que es antibíblico, a favor del transgénero, especialmente en niños, eso es antibíblico. Y utilizando a los niños como medios de promoción, como hemos visto, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces se le está yendo la mano en cuestión porque estas cosas se van al extremo. Esa es la consecuencia de darle la espalda a la verdad para adoptar algo que lamentablemente lo que va a hacer es enredar más y más y más a la civilización, hasta llegar al punto, como dijo Jesucristo. Ya sabemos dónde va a llegar esto, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo está alineándose para que se cumpla esa profecía que ya está escrito. No es que nosotros estamos teniendo una revelación nueva, ya estaba escrito. Pero bueno, pastor, siguiendo con la entrevista, mayormente la siguiente pregunta va alineada más bien a tal vez a grupos no cristianos que ve como la persecución hacia la iglesia como un símbolo en donde para minimizar el poder de Dios. Si Dios tiene su iglesia, ¿cómo es posible que permite estas cosas? Me imagino que sería la pregunta de un agnóstico, un ateo o alguien que simplemente está en contra del cristianismo. Estas personas, ¿verdad?, dicen que la persecución es un símbolo de debilidad hacia el perseguido, o sea, la iglesia, ¿dónde está el poder de la iglesia? ¿Cuál es el poder de la iglesia? ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Y cuestionar el poder de Dios en esto. ¿Qué cosas usted compartiría a estas personas con este tipo de mentalidad? De hecho, el apóstol Pablo dice que, bueno, él cuando venían estos ataques, él expresaba su debilidad porque es un ser humano, pero se hacía fuerte en Cristo, ¿verdad? Y bueno, creo que si bien es cierto, es una posición equivocada, y tiene la posición equivocada por no conocer lo que la Escritura dice, porque nosotros podemos ir a un pasaje muy hermoso que creo nos gusta a todos los cristianos, en Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? A todos nos gusta ese pasaje y podemos citar ese pasaje, y creo que ese pasaje es esperanzador cuando nosotros leemos este pasaje y lo conocemos hasta de memoria y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Todas las cosas, o sea, y cuando decimos todas las cosas, incluimos precisamente también lo que estamos viviendo. Todo nos ayuda bien y Dios es soberano sobre todas las cosas. Hay algo que la gente, sea muchas veces incluso hasta cristiana, pero generalmente los no cristianos, no entienden que Dios tiene algo programado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y que todo está en sus manos. Y que si bien es cierto, nosotros experimentamos día a día situaciones y circunstancias que pueden cambiar nuestro estado de ánimo, Dios no va reaccionando como nosotros reaccionamos. Él no reacciona a la circunstancia, Él no se sorprende de ninguna circunstancia, ¿verdad? O sea, Él conoce todo perfectamente. Y nosotros escuchamos esas voces, eso que tú dices, de que ¿dónde está ese Dios poderoso? ¿Dónde está ese Dios soberano? Y cómo la iglesia más bien se pone como débil frente a la persecución, y ha sido así siempre. Pero hay algo importante. Stuart Larson dijo algo muy hermoso el otro día. Dijo, creo que a la iglesia le vienen buenos tiempos, porque cada vez que la iglesia fue perseguida, fue el momento donde la iglesia más buscó a Dios y más creció. Y así ha sido a través de la historia. Así ha sido a través de la historia. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia para mostrarle al mundo de que realmente nosotros estamos en Cristo y estamos, como decimos, fundados sobre la roca, es mantener una vida de obediencia a Cristo. Porque creo que ahí está la diferencia y ahí está la separación de la iglesia de hoy con la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo pudo ir al Coliseo romano y ser comido por los leones y cantar himnos mientras los leones salían hambrientos, porque estaba realmente su fe fundada en Cristo. Y otros que estaban en las plateas del Coliseo romano mirando ese espectáculo, bajaban y también se convertían al cristianismo por ver el testimonio de aquellos que estaban en ese lugar. Y creo que eso es importante que hoy la iglesia entienda, que necesitamos vivir una vida de integridad y de obediencia al Señor. De manera que cualquier persecución que venga va a ser de testimonio y para la gloria de Cristo,
y que todos vean que a pesar de la persecución, la iglesia se mantiene firme y no se mantiene firme en ideologías y preceptos hechos en un papel o una constitución o algún decreto supremo o alguna directiva, sino que se mantiene firme en las promesas eternas hechas por el Señor Jesucristo a su iglesia. El Señor Jesucristo dio una promesa que ninguna institución sobre la tierra la tiene. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y esa es una promesa eterna para, digamos, una institución, si se puede decir así, para que nos entiendan mejor, como es la iglesia, una institución sobrenatural, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Es la única institución sobre la tierra que tiene promesas eternas. Entonces, la iglesia no se muestra débil frente a eso. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, se fortalece en esa debilidad. La verdadera iglesia de Jesucristo sigue proclamando el evangelio en esa debilidad. La verdadera iglesia de Jesucristo confía en las promesas de Dios en esa debilidad. La verdadera iglesia de Jesucristo lo que hace es decirle a los pecadores que hay reconciliación en Cristo. Entonces no nos mostramos débil frente a eso. Por el contrario, la verdadera iglesia de Jesucristo se goza en eso, porque claramente la Escritura dice que aquel que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Va a haber persecución para el que quiera vivir piadosamente. Entonces es un momento de gozo, aunque nosotros nos preocupamos y entendemos ahora, y ahora mismo pienso en estos hermanos en Indonesia, en Corea, que están escondidos y que no pueden reunirse en ningún lugar y que se esconden y a escondidas están predicando el evangelio. Lo cierto es que hay gozo en eso. Hay gozo en eso. Y eso es lo que el verdadero cristiano debe entender, que hay gozo en eso. Si bien es cierto, a nosotros como seres humanos nos puede entristecer la muerte de un cristiano y es natural que eso ocurra, pero nos da paz saber de que el Señor está en control de eso y que cada uno ha sido llamado al lugar que Él quiso y para la función que Él quiso, porque Él es el Dios que mueve todas las cosas y eso nos da paz. Así que no creo yo que aquellas personas que piensen de que la iglesia es débil, lo es simplemente por una estructura mental que él tiene, de lo que él observa y no de lo que realmente la Escritura dice, ¿no? No está cimentado en una base, en un fundamento, simplemente es por algo que percibe, pero no es algo que verdaderamente tiene una convicción que pueda decir la iglesia es débil por esto. Es algo tan externo que verdaderamente no tiene una base ni un fundamento para ellos poder decir eso. Es una cuestión de perspectiva. Luce débil si tú como persona valoras la ganancia terrenal. ¿Ves? Porque si tu interés es el poder, la recompensa terrenal, obviamente lucirá débil porque estás recibiendo una persecución física y una muerte física. Entonces ya no vas a poder obtener lo que las personas del mundo valoran. Pues, desde ese punto de vista, pues qué débil se ve. Pero realmente la persecución, como bien dijo el pastor, es manifestación del poder de Dios, porque está dando esa persecución, esa muerte del cristiano está dando un testimonio en contra de esas personas terrenales, porque están sacrificando su vida por una recompensa mayor. En otras palabras, está diciéndole al mundo, el mundo no es digno de mí. Yo prefiero, ¿verdad?, obtener algo celestial. Que es tremendo, ¿eh? Ahí vemos la verdadera riqueza de la persecución. Amén. Yo tengo una pregunta aquí, pastor, sobre, ¿verdad?, en sus investigaciones sobre la persecución de la iglesia, ¿cuál diría usted que ha sido el país más afectado? Perú ahora mismo está siendo, ¿verdad?, para decirlo así, afectado en el modo, por lo menos eclesial, como los miembros al llegar a la iglesia, se le hace difícil los miembros llegar a la iglesia debido a esto, a la persecución. ¿Y cuál ha sido el país que usted cree que ha sido que más afectado por la persecución? Bueno, ahora en Perú, digamos que por cuestiones de la pandemia, la iglesia no se reúne. Anterior a eso, no ha habido problemas de restricción para que alguien vaya a la iglesia,
no hemos tenido todavía ese problema. Sí ahora el gobierno está prestando, digamos, algunas restricciones ya ideológicas, lanzando algunas ideas, como que la iglesia todavía tiene para mucho tiempo, mientras que se abren otras cosas, se abren discotecas, se abren bares, se abren, no sé, casinos, la iglesia no tiene cuándo, no tiene cuándo. No entiende que la iglesia es importante en esta circunstancia, porque es la iglesia la que trae esperanza, es la iglesia la que puede traer paz con el mensaje de Jesucristo, pero no entienden eso y justamente porque odian a Dios. Pero creo que si miramos un poco el tema de la persecución en el mundo, uno de los países afectados duramente, yo creo que podríamos hablar de China, de Corea, que son los países más afectados, y últimamente he visto que Turquía también está bastante, digamos, insidioso con esto de la persecución, ¿no? Sobre todo a las personas extranjeras que llegan a hacer misiones allí. Entonces los están persiguiendo, los están expulsando, pero principalmente en Corea y en China es bastante fuerte la persecución, muy fuerte la persecución, donde las personas realmente no pueden reunirse, ¿no? Libremente. Tengo una persona, una misionera conocida en Indonesia, que, bueno, ella llegó allí para hacer misiones y lo que hizo es entrar a una universidad para poder predicar el evangelio allí, hablar allí a las personas. Están prohibidos totalmente de hablar el evangelio, totalmente no lo pueden hacer. A la primera que se enteran, ella la matan así libremente, la pueden sacar y exponer al público para matarla, desgarrarla ahí delante de las personas para causar temor y que nadie hable de Cristo. Y ya tiene 2 años allí, ¿no? Tiene 2 años allí tratando de predicar el Evangelio. Hay hasta ahora 2 personas a las que ella le ha podido hablar de Cristo y gracias al Señor estas personas no han ido con sus familiares a contar. Lo han dejado en secreto y sé que se reúnen, oran en secreto, a escondidas, pero es bastante fuerte la persecución en estos lugares. Y bueno, sabemos nosotros que estos países, sobre todo islámicos, creo que a través de su historia, ¿no? Han rechazado el Evangelio completamente, ¿no? Han rechazado el Evangelio. Lo que más sorprende es que en países latinos, como por ejemplo México, tenga un alto índice de persecución cuando allí el catolicismo, bueno, es bastante fuerte, ¿no? Y eso sí llama un poco la atención ahí, ¿no? Sí, no, bastante curioso, ¿verdad? Ese caso. Pero me llamó la atención ese caso de la hermana misionera allí en Indonesia y cómo Dios tiene el control bajo circunstancias normales y naturales. Eso era para que hace tiempo Sí. no estuviese con nosotros en el mundo por cosas menores que esa. ¿Cuántas personas, verdad, no reciben la pena capital? Pero como dijimos, Dios está en control y Dios permite cosas o sanciona a otras. Ahora, pastor, conociendo un poco más sobre esta realidad de tanta necesidad que hay a nivel mundial, ¿hay algún recurso que la Iglesia de Cristo tenga que sea más que palabras para ayudar a estas personas en necesidad? Creo que hay algo que no podemos olvidarnos que es importante. Si nosotros miramos la historia y podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 5, donde vemos la persecución de Pedro y cómo la iglesia está orando por el apóstol Pedro. Creo que hay un factor importante. Casi pocas iglesias hablan acerca de misiones y de persecución en sus iglesias. Muy poco de eso se habla. Entonces no hay conciencia del cristiano de cómo se vive en la persecución y cómo es la vida de los misioneros en estos lugares donde se predica y es muy difícil. A decir verdad, muchos de estos misioneros que están en la India, en China y en estos lugares, ni siquiera necesitan tantos recursos económicos para vivir. Es curioso que en la India puedes vivir con 20, 30 dólares al mes, que en Indonesia puedes vivir con 50 dólares al mes. O sea, ni siquiera es complicado para estas personas el tema económico como tal. O sea, una persona puede hacerse cargo de un misionero que está en la India, ¿verdad? Y no lo hacemos casi. Wow. No lo hacemos, ¿por qué? Porque no estamos casi informados de esta realidad.
no estamos informados de esta realidad. Entonces, parece ser que hemos caído en una parsimonia nosotros en la iglesia de estar nosotros nomás y no sabemos qué hay más allá de esto. Y lo que necesitamos nosotros es hacer entender a la iglesia que la iglesia de Jesucristo no es una estructura como tal, y que la iglesia es universal, y que hay personas que necesitan del evangelio, y que hay personas que necesitan del evangelio y hay otras que son enviadas por el Señor a ir a ese lugar que yo ni tú no puedes ir, y que muchos de los que nos escuchan y van a escuchar este mensaje no pueden ir. Entonces lo que tenemos que hacer es orar y es dar, es ayudar, es contribuir con estas personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero, obviamente, es orar y tener en nuestros motivos de oración siempre estos misioneros. ¿Por qué no hacemos, hablando en general de la iglesia, por qué la iglesia local en diferentes lugares no se interesa por estos misioneros, por buscar agencias misioneras y preguntar quiénes son esos nombres de esos misioneros para ayudarles? Se puede hacer, las agencias requieren de la ayuda, requieren. ¿Por qué no averiguar estas agencias misioneras y preguntarle con quién me puedo comprometer para orar y para ayudarles económicamente? Yo creo que la iglesia puede hacer eso. Puede hacer eso. Yo hace 3 años, estuve en una conferencia misionera a la cual fui invitado para predicar y muchos hermanos de esta iglesia se comprometieron con eso. Y qué hermosa labor, porque tienes a alguien por quien estar orando, pero a la vez tienes el compromiso de este hermano, ¿no? De apoyarlo, de asistirlo. Entonces creo que no es muy costoso eso, o sea, ni siquiera es que son cifras extraordinarias y que no se puede hacer, ¿no? Y creo que es algo que debemos hacer nosotros, porque a veces ellos tienen ese déficit, ¿no? Ellos, mira, un misionero, lo primero que te va a decir es, hermano, no necesito el dinero, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, que te comprometas a orar por mí. Cualquier misionero que está allá, he tenido oportunidad de conversar con varios misioneros que están ahí, y lo primero que te van a decir es eso, por favor, no dejes de orar por mí, no te olvides de orar por mí, ora por mí, ora para que el Señor me abra el campo, ora para que no me detecten que estoy predicando el evangelio y pueda seguir predicando el evangelio. Y creo que es algo de lo cual la iglesia se ha olvidado. Se ha olvidado. La iglesia se olvida. Y creo que esa es una realidad. Y es tan importante, pastor, que hace poquito estuve hablando con ciertas personas, un grupo, y exponiendo el tema del sufrimiento que sufren las personas que llegan a ser mártires. Las personas decían con esta frialdad, eso pasa en todo lugar. Y yo digo, Señor Padre, son nuestros hermanos que necesitan, y nosotros estamos a veces en los países tan cómodos, y a veces son para mí dos cosas, la indiferencia y la ignorancia. La indiferencia a que sabiendo las cosas, los cristianos no dan el paso adelante, y la otra es la ignorancia, que muchas personas no saben que estas cosas están pasando porque la iglesia ya no predica de esto, la iglesia ya no habla de esto. Y por esa razón vemos muchas personas en esta ignorancia y es y está rampante, porque ahora mismo yo he dado unos datos y las personas me preguntan, ¿eso es verdad? ¿Es cierto eso? Y yo le digo, sí, está pasando ahora mismo. Cada hora 13 cristianos están siendo torturados. O sea, tenemos un por ciento de 350 millones de cristianos en persecución a nivel mundial. Tenemos un porcentaje de un 29%, un 30% de personas que faltan por predicar el evangelio en el mundo. Todavía un 30% que nosotros tenemos que dar a usted cristiano que nos escucha en cualquier país, un 30% que todavía falta por alcanzar con el evangelio. Y nosotros que estamos en nuestros países, que tenemos una libertad para poder decir así, de poder hablar sobre el evangelio, nosotros tenemos que ayudar a estos hermanos y yo creo que el Señor no nos daría a nosotros si quieres. Para nosotros los cristianos verdaderamente es algo imperativo de hacerlo, porque demostramos verdaderamente quiénes somos, demostrando nuestra integridad y nuestro respeto hacia nuestro maestro que sufrió por nosotros y nos dio una encomienda a nosotros como cristianos, de nosotros llevar este evangelio y no tan solo llevar este evangelio. Si alguien te pide la capa, dásela. Si alguien te pide prestado, dásela y no le pidas para atrás. O sea, vemos todo esto y impresiona y nos impresiona. Y entrando un poquito, ¿qué palabra tiene usted para aquellos que están sufriendo actualmente
por la causa de Cristo, pastor? ¿Qué usted le diría a esas personas que están escuchándonos ahora mismo, que ahora mismo están escuchándonos, Escondidos, a lo mejor. escondidos a lo mejor, haciéndose pasar con un YouTube, una cuenta de YouTube falsa para que no se quede grabado? Porque yo tengo muchas personas que yo digo, esta cuenta como que es muy infantil para esta persona, sinceramente, y es de un país perseguido. A lo mejor para que la familia no sepa, están calladitos en ese lugar. ¿Qué usted les diría, pastor? ¿Cuál sería su consejo a ellos que están escuchándonos ahora mismo? Yo antes de responder tu pregunta quiero complementar un poco lo que tú acabas de decir. Creo que la iglesia se ha olvidado de parte del corazón del evangelio. Y esa parte grande del corazón del evangelio es la misericordia, es la compasión, el ayudar al prójimo. Y creo que la iglesia se ha hecho poco sensible a esa realidad, ¿no? Ahora mismo hay un pastor que estudió en el del Master Seminar, y está en Canadá y cayó preso por abrir su iglesia. Y la gente en las redes sociales dicen, ah, bueno, pues, ¿para qué abrió la iglesia si estamos en pandemia? Ah, bueno, pues bien merecido se lo tiene, ¿no? Por no respetar las normas de salubridad. Como que si estamos hablando de alguien que no es parte del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo bien dice, ¿no? De que, bueno, todo el cuerpo es necesario, ¿no? O sea, si un brazo me falta, yo tengo que dolerme por eso. Entonces, creo que hay muy poca sensibilidad de la iglesia respecto a eso. Y respecto a la pregunta, el consejo que le puedo dar, yo creo que en principio quiero leer rápidamente este pasaje, que también lo conocemos nosotros, pero lo hemos cantado muchas veces quizás. Creo que es importante que lo leamos ahora en Romanos 8, 35 al 36. Este es un pasaje bastante conocido y hermoso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y creo que este es un texto bastante esperanzador. Pase lo que pase, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y la labor que hacen estos misioneros realmente es maravillosa, porque su esperanza no está en lo que ven, su esperanza no está en lo que experimentan, su esperanza está en la gloria de Dios. De tal manera que creo que este pasaje es hermoso, porque Pablo lo que dice es, pase lo que pase, las persecuciones que pase. Creo que el más perseguido a través de la historia ha sido Pablo, el más azotado, el más menospreciado. Pase lo que pase, sea lo que sea, está la esperanza en Cristo. Somos, dice, siempre llevados al matadero, como ovejas llevados al matadero. Esa es la marca del cristiano. Y creo que los hermanos que están experimentando ahora mismo esto y que quizás están escondidas en cualquier rincón de cualquier lugar, deben recordar como referencia la vida de nuestro Señor Jesucristo y como referencia la vida de Pablo. Y que por encima de eso, sea que vivan o que mueran, su esperanza no está en lo que viven aquí, sino en el premio que van a recibir en la eternidad algún día. Y van a morir como mártires de la iglesia. Cada hombre o mujer que muere a causa del evangelio por persecución es un mártir del evangelio. Aunque no sea conocido por nosotros, es conocido por el Señor. Y eso es lo más hermoso, porque a veces queremos conocer a los héroes. A veces los héroes los ponemos en las redes sociales y los héroes se convierten en ídolos. Y estas personas son personas que nadie conoce, que nunca llegaron a ser conocidas, que nunca ni siquiera pudieron tener una red social abiertamente y hacerse conocidos o hablar de su ministerio porque están escondidas. Pero el Señor Jesucristo las conoce perfectamente. Y su labor es preciosa. La labor que hacen es hermosa. Y el Señor ha de tener su recompensa para ellos y lo va a recompensar seguramente Él
como Él sabe recompensar a cada uno, como Él sabrá recompensar a cada uno en la eternidad. Pero creo que debemos nosotros comprender y concientizarnos de esta labor. Es una hermosa labor la que hace. Como les dije hace un momento, yo no he sido llamado para eso, quizás ustedes tampoco, quizás muchos de los oyentes tampoco, pero podemos hacer algo por ellos. Y es orar por ellos. Así que donde quiera que haya un hermano que nos escucha, si Dios permite, ánimo en el Señor, ánimo en el Señor, que el Señor sabe recompensar a los justos. Ánimo en el Señor, que el Señor sabe darnos el descanso y reconfortar nuestros corazones. Y que seguro muy pronto nos encontraremos en el cielo para disfrutar de la labor y el trabajo arduo, porque no hay labor que el Señor no recompense. No hay nada que el ser humano haga en bien del Evangelio aquí que no sea recompensado. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, ¿verdad? No hay nadie que haya dejado casa, padre y madre que no haya de ser recompensado. Y su recompensa va a ser grande en el cielo por toda esa labor que hacen silenciosamente y que quizás millones de personas no lo saben, ¿no? Tremendo, tremendo. sí, creo que es una palabra de mucha esperanza y de un peso que no hace falta que nadie aquí en la tierra le pueda dar alguna otra cosa. ¿Qué mayor recompensa que la que pueda dar el que creó todo? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Y una palabra que pienso mucho, ¿verdad? En el momento de la adversidad es esas palabras que dijo Jesús ante Pilato. Las tengo bien grabadas en mi corazón, que cuando Jesús estuvo pasando por ese momento de adversidad, que lo arrestaron, esa tranquilidad y esa paz con la que Jesucristo le respondió a Pilato, diciéndole que ellos no tienen ninguna autoridad sobre él, sino aquel que se le ha dado desde el cielo. Y pensar en eso nos trae paz, sabiendo que todo lo que nos ocurre en nuestra vida es porque Dios está en control y así lo ha permitido. Y si lo ha permitido, porque tiene un plan mucho más excelente del que nosotros podamos pensar. Y eso me trae, por lo menos personalmente, me trae una paz. Saber que puedo simplemente descansar, sabiendo que Dios está en totalmente control y si pasa algo, así Él lo permitió. Tremendo. Tengo otra preguntita, ya en parte lo hemos hablado, pero para entrar un poquito más en detalle, quizás, ¿qué cosas le diría usted, pastor, a aquellas personas, a aquellos miembros del cuerpo que no están sufriendo directamente de la persecución? ¿Qué palabras usted tiene para ellos? No es una palabra tan alentadora, porque si ahora no están sufriendo persecución, en algún momento la van a experimentar. De hecho, hace un momento hablamos, o hablé así, cité rápidamente, de que aquellos que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. Así que siempre los cristianos hemos recibido algún tipo de persecución, ¿verdad? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestro centro laboral, en la universidad, donde sea. Pero la persecución como plan, la persecución como sistema, de manera sistemática, va a ir avanzando de todas maneras. Este es un plan. Es un plan. Y Satanás lo quiere llevar a cabo y lo va a llevar a cabo porque Dios lo tiene así establecido. El Dios de la historia, el que ha creado la historia y tiene en control la historia, lo va a permitir. Así que en algún momento todos los países vamos a saborear la persecución de alguna manera. Hoy no es por eso que nosotros tenemos, como decimos aquí los peruanos, que ponernos en el zapato del otro, porque quizás hoy tengamos todavía alguna licencia para hablar de Cristo, para pararnos en cualquier lugar y evangelizar, entregar de pronto algún tratado y hablar de Cristo, pero va a llegar un momento, no sé si va a ser nuestra generación o la generación de nuestros hijos, pero va a llegar ese momento, va a llegar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es eso, ¿no? Justamente estar atentos a esto, a lo que va a acontecer. A mí varias veces me han dicho, pastor, ¿por qué habla de esto, de lo que ocurre? ¿Por qué da este tipo de informaciones? Y para muchos cristianos les suena irrelevante. Pero cuando llegue ese momento, va a cobrar relevancia. El día que llegue va a cobrar relevancia. Hoy es relevante. Si alguien en la India escucha uno de los mensajes que he dado en YouTube, para él es relevante.
Para él es relevante. Y algún día va a cobrar relevancia en nuestros países. Algún día va a cobrar relevancia. Así que yo lo que le diría es que estén atentos, oren por los hermanos que están en países perseguidos, porque va a llegar el momento que también nosotros vamos a experimentar la persecución mucho más fuerte de la que ahora es. Ahora todavía ahora nos censuran el Facebook y abrimos otro, y no pasó nada. Nos censuran un canal de YouTube y abrimos otro canal, pero va a llegar el momento que esto va a colmar y nos vamos a ver bastante asediados con eso. Va a llegar el momento en que las iglesias van a estar con personas infiltradas para escuchar cuál es nuestro sermón. Me parece que, no sé si me equivoco el país, no sé si es Dinamarca o Noruega, usted me corrige, o Alemania, no recuerdo bien, los pastores tienen que presentar su sermón al gobierno. Oh, sí, tienen que para que sea revisado. Sí, para que sea revisado. Eso es increíble. Eso es increíble. Tienen que llevar el sermón para que sea aprobado por ellos, para entonces poder predicar. Entonces, que no va a ser descabellado que algún día estemos predicando y que empiecen a infiltrarse personas para escuchar cuál es nuestro sermón y lo que ellos denominan ahora, ¿no? Un mensaje de odio, ¿no? Y que digan, no, el sermón es un mensaje de odio, así que esta iglesia hay que cerrarla. Ahora nos cierran las redes sociales por mensaje de odio, ¿verdad? Pero más adelante nos van a cerrar la iglesia porque para ellos es un mensaje de odio hablar en contra de un determinado pecado que ellos lo tienen como una agenda y como algo que es normal. Entonces creo que vamos camino a eso. Vamos camino a eso. Eso va a empezar a ocurrir en muchos países. Ahora mismo estuve viendo una noticia que en Inglaterra, en el Reino Unido, los colectivos LGBT están entrando a las iglesias y se están sentando y están escuchando los sermones. Wow. Y es una forma de persecución esa ya. Es una forma de persecución. Entonces, eso va a empezar a ocurrir en todas partes seguramente. Va a empezar a ocurrir en todos los lugares, van a empezar a quitar las licencias de funcionamiento de las iglesias porque lo que emiten son mensajes de odio, ¿no? Entonces, eso va a empezar a ocurrir, hermano. Eso no nos quepa la menor duda. Va a empezar a ocurrir. Y es increíble porque según yo estaba viendo estadísticas, yo voy analizando las estadísticas, ¿verdad? Y aquí vemos en Estados Unidos que ha habido masacres en las iglesias que han entrado, ¿me entiendes? Y han matado pero no le dan esa importancia a la noticia. Las noticias no llegan un poquito más allá de otro lugar porque como eventos aislados. Y eventos aislados de un racismo, cosas así, pero de verdad dentro de las personas y dentro hay una entidad que es lo que está dirigiendo este sistema y estamos viéndolo. Y yo soy muy agradecido, Pastor José Luis, porque sinceramente es nuestra primera vez nosotros haciendo una entrevista en otro país, en vivo. Y sinceramente ahora mismo yo analizando, viendo noticias de Perú, yo quiero a todos los oyentes, ¿verdad? Que están aquí escuchándonos, que van a ver el video, igual en el podcast de José Luis Quina, en el programa de En Verdad Lo Dice. Nosotros queremos saber qué necesidad tiene su iglesia, ¿verdad? Para poder cumplir con el campo misionero y cómo los oyentes pueden ayudar a su país y localidad a que sigamos ayudándonos y podamos nosotros empezar, ¿verdad? Si usted está escuchándome, que podamos empezar así ayudando a la iglesia de nuestro hermano José Luis Quina, ¿verdad? En Lima, Perú. ¿Cómo pueden ayudarlo? Nosotros tenemos, digamos, la perspectiva y el deseo de seguir plantando otras iglesias en el Perú. Es nuestro deseo. Y si bien es cierto, una de las cosas en la cual la iglesia en general falla es el tema del compromiso de los hermanos. Pero aparte de eso, creo que para nadie es novedoso de que cuando uno envía a un misionero a un lugar o a un hermano a predicar un lugar, uno tiene que asistirlo a ese hermano. O sea, es la iglesia la que tiene que hacerlo, ¿verdad? No podemos esperar, como yo le digo siempre a los hermanos, no podemos esperar que la empresa tal venga y nos ayude porque ellos son mundanos, ellos no conocen el evangelio, o sea, somos nosotros los que tenemos que ayudar, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Entonces, una de las limitaciones creo que yo veo en general, no solamente hablando de mi iglesia para que no
no suene como que no estamos Sí, de alguna manera pidiendo algo personal. Yo creo que en general, por experiencia y por lo que he ido a varias conferencias misioneras, creo que ese es un factor importante. Por eso te hablaba de orar, de ir, y si puedes, vas, y si no, no puedes ir, tienes que dar, ¿no? Orar, ir y dar. Son los tres factores importantes de las misiones. O sea, si tú no puedes ir, ora. Si no puedes ir, da. Y si puedes ir, anda. Y otros respaldarán esos dos elementos que tú necesitas. Yo creo que en general es eso. La iglesia necesita eso. Necesitamos el compromiso de los hermanos, necesitamos hombres, mujeres que quieran ir al campo misionero, pero también necesitamos la ayuda de los hermanos. Hay mucha indiferencia en cuanto a eso, mucha indiferencia en cuanto a eso, ¿no? Hay mucha indiferencia. Generalmente estamos centrados en nosotros mismos, ¿no? Y estamos mirando nuestras propias necesidades y nos olvidamos de las necesidades de aquellos que llevan el evangelio, que predican el evangelio. Y creo que eso es en general lo que se necesita cualquier iglesia. Hay iglesias muy pequeñas, pero muy pequeñas. Nosotros no somos una iglesia grande, relativamente una iglesia pequeña, pero iglesias muy pequeñas que envían aún así al campo misionero a hermanos por amor al evangelio. Pero esos hermanos pasan necesidades allí. Esos hermanos pasan hambre, tienen familia, y a veces la iglesia no tiene cómo solventarlo, no tiene cómo hacerlo. Y a veces somos tan indiferentes. A mí, y quiero que no quiero que suene a como algo, digamos, ¿cómo le puedo decir? Algo orgulloso, pero mucha gente, pastores incluso, me escriben que están en el campo misionero y me piden orar por ellos. Y yo desde que me dicen que ore por ellos, yo sé que hay necesidades. Ellos no me van a decir, pastor, usted me puede mandar una ofrenda, no me lo van a decir. Pero desde que me dicen, me cuentan, yo sé que hay una necesidad ahí. Entonces vemos la forma, no solamente es nuestra iglesia, sino cualquier hermano que está en el campo misionero. Cualquier hermano. Y en la frontera con Colombia y Venezuela hay varias personas que están en el campo misionero ahí y me han escrito pidiéndome oración por el trabajo misionero que hacen allí. Entonces creo que no solamente es el tema, ¿no?, de decir, bueno, vamos a orar, sino que vamos a actuar también, ¿no? Vamos a actuar, hay que ser prácticos también, no se trata de eso. Entonces creo que la iglesia debe tomar conciencia de eso, debe tomar mucha conciencia de eso, independientemente de que sea la mía, la de usted o de cualquier iglesia. El evangelio de Jesucristo es el que debe seguir siendo proclamado. Y necesitamos que estas familias tengan un sustento, porque están en lugares que no son sus países, que no es su cultura, y que simplemente están allí por amor a predicar el evangelio, ¿no? Entonces, debemos preocuparnos por eso, debemos tener realmente preocupación por eso, no debe ser algo que pase así como por así. Y es importante, ¿verdad? Todo lo que nos escuchan, todo lo que nos están viendo. Orar, ir, y si no puedes ir, dar, como dijo el pastor, ¿verdad? Nosotros, todos los que nos escuchan y nos ven, nosotros tenemos en nuestra descripción, abajo, están los links. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esas donaciones no van hacia nosotros, van hacia las páginas de Heart Cry, Open Door, que son estas corporaciones. Nosotros tenemos los links, si ustedes quieren, las personas que nos están escuchando, y pronto, ¿verdad? Vamos a estar poniendo más links, más páginas para que usted pueda ir y donar directamente a esas compañías. Quiero comentar, perdóname esto, algo importante respecto a eso. Nosotros tenemos un seminario que funciona online y ese seminario prepara teológicamente a todos los hermanos que quieren hacerlo y simplemente por una donación. O sea, no tienen que pagar algo mensual. O sea, la idea no es lucrar con eso, la idea es poder preparar a las personas para que vayan al campo misionero, para que prediquen el evangelio, para que se preparen en sus iglesias locales. Y tenemos ahí un programa de Biblia y teología. Entonces, cualquier hermano que se interese en estudiar lo puede hacer por un donativo, o si es que nosotros canalizamos de pronto a algún patrocinador que ayude, y nosotros podemos
decirle al hermano, ¿sabes qué? No ponga nada, si no tiene, nosotros tenemos otra forma de canalizar la ayuda y le hemos brindado a mucha gente la posibilidad también de poder estudiar de esa manera. Entonces, creo que tenemos que hacer esa labor, necesitamos hacer ese trabajo. Es importante, sí. Pastor, tal vez después de la entrevista, cuando terminemos, si nos quiere enviar por email algún enlace en particular que nosotros podamos añadir a la lista de enlaces que nosotros tenemos, por si hay algún hermano, ¿verdad?, que pueda y esté interesado en asistir con una ofrenda para ese ministerio de capacitación de misioneros, sería ideal, sería muy bueno, porque esa es la idea. Como dije, no es nada personal, no que estemos afiliados estamos buscando la manera de poder ayudar, ¿verdad? Y que otras personas que se ven limitadas en ciertas áreas que puedan rápidamente, ¿entiendes?, ser ágiles, y muchas personas están en los celulares, las redes sociales, y pueden usarlas. Claro, así que si nada, pastor, si nos puede proveer en un futuro algún enlace que un hermano pueda acercarse y esa ofrenda ir directamente al campo misionero. Ya sabemos que uno de ellos es lo de capacitación de misioneros o algún otro. Pues con mucho gusto lo estaremos recibiendo y añadiendo a nuestra lista para que en cada descripción de los videos que hagamos, nuevos programas, pues esté ahí presente. Sabemos que, como mencionamos al principio, no todo el mundo pues es de acá de Estados Unidos o de Europa o algo así. Se siente más confianza, simplemente se le hace más accesible contactar un ministerio que ya esté en Latinoamérica, en este caso pues en Perú, pues no sería mala idea pues incluirlo ahí para que contacte, tenga esa relación más cercana con ese ministerio. Exacto. Nosotros, pastor, ha sido un honor, sinceramente, ha sido un honor poder tenerlo aquí. Soy siempre los videos, me mantengo viendo sus videos. Tremendos. Y de verdad que me gozo poder tenerlo aquí, poder hablar en persona con usted. Y es un honor, sinceramente. Un saludo a todas esas personas de su congregación, a todas esas personas, ¿verdad?, que nos están escuchando en estos momentos. Dios bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes. Unas palabras antes de, ¿verdad?, terminar con esto, pastor. Quiero agradecerle a ustedes más bien por la deferencia, por la oportunidad que me dan de poder seguir hablando de Cristo, que es lo que a nosotros nos apasiona. Y bueno, estoy para servirles en lo que ustedes necesiten y que yo pueda contribuir. Y nada, agradecerle, y a cada uno de sus oyentes, animarles a seguir escuchando cada una de las enseñanzas. He tenido oportunidad también de pasearme por su canal y está muy bueno, hay muy buenas enseñanzas. Así que animarles a que escuchen, a que podamos seguir llevando el Evangelio, y que muchas más personas que hoy no conocen el Evangelio puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Así que para mí ha sido una enorme bendición estar con ustedes y poder disfrutar de su compañía este tiempo en la entrevista, y ha sido un privilegio enorme poder hablar acerca de estos temas que son tan importantes para la iglesia de hoy. Amén, amén. A todos los oyentes, gracias. A todos los que nos ven, gracias. Dios les bendiga, la paz de Cristo. Este ha sido su programa. En verdad lo dice.